Conectar en segunditos nada más con Luis Rosales. Pero miren, les voy a mostrar algo. Voy a parar para ir hacia el gol, así justamente a la pantalla. Vamos a mostrarles algo que ha ocurrido y que obviamente lo que llama la atención y la preocupación nuevamente es esto. Este es el Tehran Times, ¿sí? Uno de los diarios obviamente más importantes de Irán, que publica en inglés todo un escrito referido justamente al caso de la AMIA en este 30º aniversario, ¿sí? En el aniversario número 30. Y dice, caso AMIA en vísperas de su número 30 aniversario. Ahí está. Lo tradujimos al español para poder entender un poquitito más por qué dicen esto, ¿sí? Más allá que en inglés, obviamente también la traducción no afecta en su contenido. Vamos a avanzar un poquitito más. Habla justamente de la situación de la embajada de Israel en la Argentina. Fundamentalmente, obviamente, hace hincapié en la AMIA. Esta es la cuestión. Habla de las pocas horas de la explosión de la AMIA, que dejó más de 85 muertos y heridos. El Ministerio del Interior argentino, en un comentario apresurado, dice, cuando aún no había comenzado la investigación policial, esto allá hace 30 años, ¿no? Acusó a la República Islámica de Irán de estar implicada en la explosión. Fue el comienzo de una historia que continúa durante más de 30 años. Leo esto porque después viene justamente el análisis que hacen los iraníes. Y dice en uno de los párrafos: en Argentina, tras la ineficacia del gobierno izquierdista del señor Fernández, por Alberto Fernández, asumió el gobierno populista y de extrema derecha de Javier Milei con consignas populistas. Si bien respeta a los votantes argentinos, por supuesto, están surgiendo señales de arrepentimiento entre los votantes, dice el diario de Irán también, el nuevo presidente de Argentina, que no ha ocultado su interés por los sionistas y el régimen israelí asesino de niños, ha estado en el camino del escenario anti-iraní del régimen sionista desde que llegó al poder. Ahora, dice en otro de los párrafos, en relación con el caso AMIA, durante los últimos 30 años Irán siempre ha soportado pacientemente las acusaciones y aún, en este caso, aún espera, de alguna manera, en este caso, que se resuelva otra de las cuestiones. Dice, a propósito de los funcionarios políticos y judiciales de ese país, actúen con la comprensión de su responsabilidad de descubrir la verdad. Más abajo, ya en el final, a ver si podemos subir un poquitito, ¿podemos subirlo? Si no, lo leo. Sin duda, Teherán no olvidará la política anti-iraní de Buenos Aires, pero Irán ha demostrado que no juega, miren esta frase, es muy importante esta frase. Irán ha demostrado que no juega fácilmente en el tablero de ajedrez del enemigo, pero en el momento y la posición adecuados impondrá su propio juego al enemigo y le hará arrepentirse de su enemistad con Irán. Brutal. Es una amenaza esto. Totalmente. Brutal. Reitero esta última frase. Miren acá. Miren acá. Sin duda, Teherán no olvidará la política anti-iraní de Buenos Aires. Pero más abajo, en el último renglón, dice, fácilmente en el tablero del ajedrez del enemigo, pero en el momento y la posición adecuados, impondrá su propio juego al enemigo, en este caso está refiriéndose a la República Argentina, porque lo considera enemigo, y le hará arrepentirse de su enemistad con Irán. Es decir, ¿se acuerdan que nosotros hemos hablado varias veces acá? Hay una posibilidad de ayer se lo preguntábamos a Miguel Ángel Toma, sí, ex titular de la CID en su momento. ¿Hay una posibilidad de un tercer atentado? Esto habla a las claras de una amenaza, como decía Mariano, una amenaza velada de que vamos a tomar represalias en un mundo en el cual todos están muy atentos y muy, obviamente, preocupados de este tipo de cuestiones. Totalmente, ¿no? Javier. Vamos a introducir al profesor Rosales, que está desde Estados Unidos, seguramente impactado, desde Nueva York, impactado con esto en vísperas, insisto, a 14 horas aproximadamente de que se cumplan 30 años del atentado. Hola, profe. Hola, ¿cómo les va, amigos? ¿Cómo están? Hola, Luis. Bueno, a ver, vos interpretás lo mismo, ¿es una amenaza de Irán o no? El enemigo. Es una amenaza y grave. Mira, el Tehran Times, tal cual lo decías vos, Javier, es el órgano, digamos, es la voz en inglés del gobierno.
siempre cuando uno quiere leer algo que opina el gobierno lo hace decir por el Teherán Times. Es el primer periódico en inglés que surgió en Irán después de la Revolución Islámica del año 79. ¿Es el House Organ? ¿Es el House Organ este? Casi, te diría, casi. Lo que se escribe ahí, que dice que el gobierno, que dice que Irán, es lo que piensa el gobierno de Irán, el régimen. Es muy complejo. E Irán es un enemigo a temer, Sí, para claro. tenerle miedo en realidad. Nosotros, o para tenerle respeto al menos, para respetarlo. A ver, como enemigo, digo, es el autor, según la justicia argentina, según los servicios de inteligencia, de los 2 ataques más brutales que ha recibido la Argentina por el terrorismo internacional, que fueron los del 92 y 94. Según todas esas fuentes, los iraníes lo niegan claramente, y en este artículo lo niegan, y es la causa por la cual están tan enojados, el régimen está tan enojado con la Argentina, sobre todo con el gobierno actual de Argentina, que se ha asociado, se ha acercado tanto a Israel y a sus posiciones. Ahora, Irán, ¿por qué es un enemigo temible a tener en cuenta? Irán son los viejos persas, que lo hemos hablado otras veces. Son cerca de 90 millones de personas en un territorio muy grande, pero más allá de eso, es decir, con toda la trayectoria, historia que significa la experiencia en conflictos que tienen los persas, que estudiamos en la secundaria, contra Alejandro Magno de Macedonia, contra los griegos, es decir, 2000 años, más de 2000 años para atrás. Pero más allá de eso, en la actualidad, Irán es uno de los integrantes de ese eje que se va gestando por ahora informalmente entre Rusia, China, con China, con Corea del Norte. Irán es el archienemigo de Arabia Saudita por una enemistad o una diferencia que tienen fundamental en cómo conciben el Islam, es decir, la religión islámica, así como hace años los católicos se enfrentaban con los protestantes y eran todos cristianos. Los musulmanes tienen esta división entre chiitas y sunitas, y los iraníes son los líderes de los chiitas, para decirlo de alguna forma. Pero además ha desarrollado el régimen teocrático de Irán una serie de tentáculos, si ustedes me permiten decirlo, muy efectivos desde el punto de vista militar, muchos con connotaciones terroristas. Hezbollah en el sur del Líbano, en la frontera norte de Israel, Hamas en la Franja de Gaza, que lo hemos visto actuar hace poco, los rebeldes hutis en Yemen, en aquella esquina de la península arábiga, en un lugar estratégico por donde pasa casi todo el comercio, o gran parte del comercio mundial, entrando al Mar Rojo y después al Canal de Suez. Todo el comercio de Asia a Europa pasa por allí, y los hutis están controlando y atacando con mucha fuerza a barcos mercantes. Es decir, Irán tiene una fuerza inusitada para el tamaño, la población, el lugar que ocupa. Hay que tener ciertamente en cuenta esta amenaza de Irán. Es compleja, es muy compleja. Ojalá nuestras fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, ¿por qué no?, y también los servicios de inteligencia tomen seguramente ya lo tienen como hipótesis de conflicto, pero tomen esta advertencia. Ayer Miguel Ángel Toma, que fue realmente un señor 5, un titular de la CIDE realmente muy probo en su momento. De hecho, toda la investigación que hizo él con los agentes de inteligencia, de alguna manera fueron lo que direccionaron también hacia la verdad. Nos decía que es muy poco probable que la actividad islámica que todavía se produce en la triple frontera les convenga desde lo político, desde lo propagandístico, un atentado, porque están tranquilos operando con el narcotráfico en la triple frontera. Pero no hay que descartar que estos discursos de odio, como el de este editorial, haga mella en algún lobo solitario, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Ellos están, en realidad la estrategia central de Irán está muy activa ahora en el Medio Oriente, en su barrio, para decirlo de alguna forma. El tentáculo largo de Irán, que según la justicia argentina, según algunos servicios de inteligencia occidentales, según el servicio de inteligencia israelí, el Mossad,
habría actuado en la AMIA y en la Embajada de Israel, tal vez, como señalás vos, no se justifica ahora a tanta distancia, pero nunca se sabe. Los objetivos israelíes o vinculados a lo israelí, al concepto Israel, a la comunidad judía, en la Argentina siguen siendo importantes. La Argentina tiene una comunidad judía importantísima, muy vibrante, muy integrada al tejido social argentino, y eso fue uno de los motivos por los cuales fue objetivo Buenos Aires de esos atentados hace, no sé, 30 años, ¿no? Ya. Sí, ahora te digo algo. Mira, repara una vez más en la última frase, porque hacen todo un análisis en el, justamente en este artículo, y dejan para el final la amenaza. ¿Entendés? Que no es un hecho menor. Aquellos que somos periodistas sabemos qué significa. Cuando en realidad, normalmente vos lo más importante lo pones arriba, pero esto es una editorial. Es distinto, porque hace todo un análisis. Y en la parte final, simplemente, reitero lo que ponen, Irán impondrá su propio juego al enemigo y le hará arrepentirse de su enemistad con Irán. Esto lo vemos es impresionante. Contra Estados Unidos, contra bueno, otros países, ¿no? Que están verdaderamente, prácticamente casi en guerra con el propio Irán. Pero ven, ahí está. Impondrá su propio juego al enemigo y le hará arrepentirse de su enemistad con Irán. Más claro es imposible. Es clarísimo, ¿no? No hay que hacer ninguna interpretación muy sofisticada, ni está en inglés perfecto y ahora traducido al castellano. Es así, tal cual. Y además los antecedentes y además cómo actúa el gobierno iraní para hacerse notar, para que se escuche su voz, su posición en el mundo entero. No duda cuando ellos identifican un enemigo, en el momento oportuno lo atacan. Lo hicieron en Israel. La respuesta de Irán a Israel por el ataque al consulado iraní en Siria fueron 300 misiles y drones. El escudo israelí protegió y llegaron muy poquitos a destino, pero atacaron. Es decir, no da vuelta Irán cuando se trata de promesas y de enemigos. Así que hay que estar con mucho cuidado. A ver, 19:25 minutos, atención, porque Luis Rosales tiene una información internacional de último momento, ¿no? Que estamos brindándoles a ustedes a través de Para que sepas. Ahí está. Luis, todo tuyo. ¿Qué pasa con Biden? Bueno, Biden dio positivo para COVID. El presidente de los Estados Unidos, según información que ya está prácticamente publicada en casi todos los medios aquí en los Estados Unidos, habría dado positivo para COVID y ha interrumpido su agenda política, en especial la agenda que tiene que ver con su campaña electoral. Esta noticia llega en un momento complejo para la candidatura presidencial de Biden, ya que cada vez se suman más voces de su propio partido, el Partido Demócrata, para pedirle, solicitarle que dé un paso al costado en la candidatura de este partido, en la candidatura presidencial de este partido. Así las cosas, el último momento es que el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, habría dado positivo para COVID. Bien. Muy bien. Gracias, Luis. Un gran abrazo. Gracias a ustedes. Nos reencontramos.